Ahora, sale en el YouTube del CAE después. ¿Se han escuchado en eso? Y van a ver los suyos. Bueno, nos editamos. Estamos mañana. A vos le ponemos pelo. Hola, hola. Bueno, bienvenidos a todos y todas. No sé si la primera vez que vienen al CAI o ya han venido, o sea, veo caras conocidas, pero bueno, otros que me parece que han venido por primera vez. Así que bueno, les agradezco por acompañarnos en una nueva edición de Conexión CAI. Hoy la temática que vamos a estar tratando va a ser de minería, sector estratégico para el desarrollo argentino, y bueno, como asumo que han visto en los distintos medios de comunicación, sector que viene creciendo mucho y que se espera que crezca mucho el año que viene. Así que bueno, vamos a ver todas las oportunidades que tiene para los jóvenes. Nos acompaña en el día de hoy Javier Rollón, senadora de la Nación y exsecretaria de Minería, Alejandro Baldo, presidente de TAGIN, y Raúl Bertero, vicedecano de FIUA, que bueno, nos van a dar un poco cada uno desde el rol que ocupa dentro de la cadena de valor del sector minero, una mirada complementaria sobre el futuro del sector y bueno, el trabajo en concreto de cómo se trabajan los proyectos mineros y qué oportunidades hay para los jóvenes, cómo aprovecharlas también, que muchas veces es como, bueno, sí hay oportunidades, pero tener acá gente de este calibre de primera mano que nos pueda decir cómo aprovechar estas oportunidades me parece que es muy importante. Y bueno, en esta edición es la primera vez que lo hacemos y la verdad que para mí es un honor compartir la moderación con Alejandra Cardona, directora ejecutiva de CAEM, que la verdad que sin el apoyo de ella ni de Eduardo, del ingeniero Eduardo Pelaza, que está por allá atrás, este panel no hubiera sido posible. Así que bueno, les agradezco a ambos. Y bueno, si les parece, arrancamos con las preguntas. Les voy a pedir a cada uno, si quieren, si parece, vamos en este orden, que se presenten brevemente y bueno, cuenten un poco de su recorrido profesional y cómo llegaron a vincularse con el sector minero en sus distintos aspectos. Bueno, mi nombre es Raúl Bertero, yo soy vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Soy ingeniero civil y mi primer estudio importante es ingeniería estructural, ingeniero sísmico. Estudié en Berkeley, ingeniería sísmica. Y después, por esas cosas de la vida, cuando volví de Berkeley a Buenos Aires, estaban empezando los entes reguladores. Entonces el decano, que era amigo de la facultad, me dijo, bueno, pues necesitamos que haya alguien que vaya en la gas. Así que empecé a aprender de energía. Así que los años siguientes, además de la parte cultural, me dediqué mucho a la energía. Y la cercanía con minería es a través de energía, petróleo y planeta. Esa es la realidad y los aspectos regulatorios. Así que esa es un poco la historia y la forma en mi caso. Bueno, Y creo que prende ahí un botón ahí, tiene que estar luz verde. ahí está. Bueno, Bueno, yo soy Flavia Rosón, yo soy ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, mi recorrido profesional fue en el sector privado, he trabajado principalmente en la industria, en el metalizador, después estuve vinculada al mundo del agro, de la ganadería, de la industria. Después empecé a trabajar en el sector público en el año 2020, relacionado con inversiones. Fui secretaria de Energía y Minería de la provincia de Salta. En el año 2022 y 2023 fui secretaria de Energía de la Nación. En el año diciembre de 2024 hasta febrero, de 2023 hasta el 2024 fui secretaria de Minería de la Nación. Así que, bueno, pasé por todos los lados del mostrador. mucha experiencia. Así es. Bueno, mi nombre es Alejandro Baldó, estudié química en UTN, soy egresado del Dr. Kraus, así que hice toda la cuestión en la química. No ejerzo, estoy ocupando la posición de CEO de Tagging. Tagging es una empresa argentina que tiene 30 años en el mercado. Venimos brindando servicios a la minería desde el año 2006, donde arrancamos con un heap leach en Cerro Vanguardia. Y a partir de ahí trabajamos para todo lo que es la minería convencional y en el 2012
Fuimos la primera empresa argentina en hacer un estudio de factibilidad para un proyecto de litio, que fue el proyecto de Galaxy. Y bueno, a partir de ahí hemos trabajado y participado en distintas etapas evolutivas de los proyectos. En el NOA tenemos una sociedad salteña que es Tagnoa. Desde ahí atendemos a todo lo que es la minería de litio. Y en San Juan, hace 1 año y medio, inauguramos Taguincuyo con la misma filosofía y atendemos a todo lo que es la minería metalífera convencional. Me toca a mí, que no soy ingeniera. No, bueno, primero decirles que es un placer estar acá como directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. La verdad que es un hermoso espacio para contar cómo estamos hoy en la minería en el país, que es una actividad que está generando muchísimos titulares, es decir, que está tomando cada vez más atención de los medios de comunicación y de los públicos, ¿verdad? Pero por ahí no se conoce tanto. Entonces, esta es una ocasión para que como profesionales o futuros profesionales de la ingeniería conozcan algunas experiencias que puedan orientarlos a redirigir o a dar un camino que los lleve a un futuro seguramente más provechoso. Así que, en ese sentido, primero pregunta para Flavia. Bueno, como ha contado, tiene una enorme trayectoria en la gestión pública y la privada, hoy senadora de la Nación por la provincia de Salta. Yo quiero que nos cuente, Flavia, en este trayecto que has tenido, ¿cómo ves hoy la situación de la minería argentina y qué rol puede tener este sector productivo dentro del desarrollo del país para los próximos años? Gracias. La señora la conozco hace un montón de tiempo y fue una de las responsables que me vinculé con la minería. Después le contamos esa Después le contamos esa historia, pero bueno. Bueno, ¿cómo veo hoy? Yo creo que lo importante es que estamos acá en Buenos Aires hablando de minería, porque hasta este momento minería se hablaba mucho en provincias mineras, pero hace mucho tiempo, siempre digo, Argentina está muy lejos de ser un país minero, tenemos que ser un país minero, hoy somos un país con provincias mineras, con algunas provincias mineras, inclusive Argentina todavía tiene provincias con la minería prohibida. Increíblemente. Hoy es un momento, ya en la última campaña presidencial, todos los candidatos hablaban de minería, hoy se instaló el tema en el diálogo, pero sigue estando muy lejos de donde realmente se hace minería. La minería tiene un impacto muy fuerte en nuestro país, por diversas razones. La primera, Argentina tiene una matriz exportadora históricamente muy ligada a la agroindustria. Eso ocasiona que siempre que tenemos shocks internacionales o devaluaciones, siempre hay un impacto casi inmediato en los precios de los alimentos. Entonces, siempre recurrimos a derechos de exportación, a una serie de cuestiones, porque nuestra matriz exportadora está muy poco diversificada. La energía y la minería llegan a diversificar esa matriz exportadora y a darle mucha mayor robustez a la macroeconomía argentina. Además, esa robustez, por supuesto, son sectores que son netamente exportadores, y hablo de energía y de minería, los dos sectores con los que estamos muy vinculados. Argentina tiene estas crisis recurrentes por faltante de dólares. Argentina demanda muchos más dólares de lo que genera, entonces estos dos sectores son turbinas generadoras de dólares que le dan hoy a la Argentina cambios estructurales. O sea, hoy todavía la minería está en sus primeros pasos, podría consolidarse mucho más. Hoy estamos exportando alrededor de 5.000 millones de dólares, con un Chile que exporta casi 70, un Perú que exporta más de 50, o sea, tenemos muchísimo todavía para crecer. Pero me gustaría hacer un paralelismo hoy con Vaca Muerta. ¿Cómo sería la Argentina hoy si no estuviera Vaca Muerta? Estaríamos importando combustible, estaríamos importando GNL. Hoy que tenemos un conflicto de bélico nuevamente, ya tuvimos el de Rusia-Ucrania, hoy tenemos el conflicto con Irán. Prácticamente hoy podemos abastecernos de gas de Vaca Muerta con un precio entre 2 y 4 dólares por millón de BTU, hoy importarlo está costando 21. O sea, imagínense dónde estaría parado el país, sin dólares y con costos energéticos claramente exorbitantes.
El sector de la minería y la energía, entonces hoy le están dando al país una solución estructural y esa es la apuesta que todo el mundo también está haciendo en la energía, está haciendo en la Argentina, porque esto va a trascender a cualquier gobierno. Esto no es algo que se construyó ahora. Estos son políticas que vienen desde hace muchos años, que hoy hay una situación y un mercado internacional que está demandando lo que hoy nosotros tenemos. La transición energética es una realidad, el mundo va hacia una mayor electrificación y ya no es solo la transición energética, se habla de 4 transiciones: la energética, la demográfica, la tecnológica y la de seguridad, que todo esto demanda mucho más minerales. Argentina tiene esos minerales y por eso hoy, y hay que ser muy claro, no hay transición posible sin minería y eso hoy ha puesto a Argentina en el plano mundial. Empezando por el litio, donde Argentina tiene una competitividad porque el litio que se saca acá es mucho más competitivo, que ya será otra materia que el litio de Australia. Entonces eso puso la mirada en Argentina, el único país también del Triángulo del Litio, donde el litio no está estatizado, quiere decir que puede cualquier privado tener una concesión, comercializarlo o industrializarlo. Es un gran contrapunto contra Bolivia y contra Chile y que hizo de que Argentina sea de nuevo puesta en el mapa de la minería. Y detrás del litio está viniendo el cobre, está viniendo la plata, está viniendo el oro, con ciclos extraordinarios de precio. Entonces, yo veo un futuro muy promisorio para la Argentina en estos sectores, e insisto, más allá del color político o de lo que pase. Esto yo creo que ya es una política y un tren que arrancó, al igual que Vaca Muerta, es muy difícil que esto pare, y hay una visión compartida también en la política sobre el desarrollo de estos sectores. Entonces, el rol que tiene para nuestro país es claramente transformador. Sí, hay que tener claramente, y ahí puede estar la discusión político, de políticas públicas, que son sectores que son muy intensivos en capital, pero no tan intensivos en mano de obra. Entonces, ¿dónde se va a ver mucha demanda y mucho crecimiento? En las provincias que están involucradas: Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan, Mendoza, Río Negro. Entonces hay que también repensar el país y esto, por otro lado, es una manera de tener un desarrollo territorial mucho más equilibrado para la Argentina, que viene hoy después de toda una historia de la Argentina con un desarrollo muy enfocado en el cordón Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Bueno, hoy las provincias están teniendo la oportunidad también de encabezar un desarrollo. Entonces, son sectores que van a cambiar la fisonomía de la Argentina y que le van a dar este cambio estructural que necesita la Argentina, y en esta discusión de estabilizar nuestra macroeconomía, claramente son parte de la solución. Tiene un montón de conceptos, pero yo fui anotando, pero ahí se tienen algunas pistas, ¿no? De cómo afectan a nuestro país los factores geopolíticos, ¿no? La realidad geopolítica, que a veces parece tan lejana, pero que sin duda nos moldean la realidad. Dijiste un concepto muy interesante que es el desarrollo de la minería y de la energía como políticas de Estado que ya van a trascender los colores políticos de los gobiernos. Y eso es una definición muy importante para este tipo de industrias que son pensadas a larguísimo plazo y que, ¿cómo pasa con el campo? No importa quién gobierne, el campo no se discute, ¿no? Es un sector que se impulsa y se apoya, y hoy por hoy lo que se percibe es que va a pasar algo similar con la energía y con la minería. El litio es el mineral que nos abrió la puerta a la ingeniería en general. El litio es cool, es algo que todos identificamos rápidamente, lo conocemos, sabemos que lo tenemos en la batería. Y esto otro que me parece que también es definitorio para lo que es el desarrollo de la profesión de los ingenieros, los desafíos logísticos que presenta para el desarrollo de esta industria, el hecho de que se desarrollen provincias tan lejanas y tan carentes de infraestructura que sí quiere concentrar a la llanura pampeana. Entonces no solo es pensar en los trenes, en las rutas, en las soluciones que demanda el transporte, tanto para llevar insumos como para sacar productos, sino también en la población, ¿no? Recién hablábamos antes de empezar de los asentamientos poblacionales en torno a provincias productivas o centros productivos, demandan también escuelas, establecimientos de salud, seguridad, todo, comunicación, viviendas, cloacas, energía también. Entonces, digo, aquí hay mucho, mucho para pensar y mucho para buscar y encontrar oportunidades para todo.
Compa. Seguimos con vos, Flavia. La idea para todos los oyentes, vamos a hacer 2 preguntas a cada uno y después seguramente pasemos a preguntas del público y después de eso, bueno, hay un cóctel que nos está esperando con comida y bebida en lo que sería el comedor. Vos, Flavia, hablabas recién de, bueno, estos primeros pasos que está dando la minería y todo el potencial que tiene para la Argentina y un poco de representación acá de los jóvenes que estamos viendo hoy esto y tal vez vemos todas las notas en los diarios y demás que van saliendo. ¿Qué condiciones son las que vos crees que faltan para que ese potencial minero se traduzca en concreto en empleos calificados, en desarrollo federal y en oportunidades, como comentaba recién Alejandra, tanto para los jóvenes de las provincias mineras como para también los jóvenes que no son de las provincias mineras y tal vez se trasladan a dichas provincias, pueden aportar valor de manera remota de distintas vertientes? A ver, yo creo, primero, creo que hay que ser justos y en realidad en los 90, con la ley de inversiones mineras, Argentina tuvo un fuerte impulso en la minería, ¿no? O sea, los grandes proyectos de primera categoría que están hoy funcionando, la mayoría fueron construidos en los años 90, hoy ya están en declino de su producción, pero ahí Argentina tuvo su primer impulso. Después, lamentablemente, Argentina, a raíz de todas las crisis que ha ido sufriendo, no ha cumplido todas las reglas de juego, en el sentido, bueno, derechos de exportación, acceso a los dólares. Hoy, y vuelvo a insistir que son parte de la solución, el sector energético ya ha sido muy claro en su capacidad de generar dólares y eso le va a dar una robustez a nuestra macroeconomía. Argentina ha dado muestras muy claras de que tiene políticas de Estado en el desarrollo de estos sectores y se ha ido consolidando. En materia minera, creo que estoy segura que la aprobación, bueno, Alejandra está en la Cámara de Empresas Mineras, pero estoy segura que la aprobación de la ley de glaciares, que en su momento fue controvertida, inclusive dentro del mismo Congreso, ha sido una señal muy clara desde que la política también va a dar el debate y que entiende que los fanatismos ambientales no conducen a ningún lado, sino que tenemos que tener una visión basada en la evidencia, en la información, en el conocimiento científico, y eso va a destrabar muchos proyectos de cobre, pero también quiero decir que otros proyectos de cobre no estaban afectados por la ley de glaciares. ¿Pero qué faltaba? Lo que se planteaba en el RIGI. Cuando fui secretaria de Energía, también mandamos al Congreso, tuvo media sanción el proyecto de ley de GNL que planteaba básicamente lo mismo, ¿no? Acceso a los dólares, o sea que aquel que invierta en la Argentina pueda después devolver al que le prestó la plata y retirar dividendos, que en ese momento no se puede, y de hecho al día de hoy todavía sigue habiendo un cepo, esto Argentina lo tiene que resolver, la carga impositiva total. Hay que ser competitivos con respecto a los otros países que también compiten con nosotros en el mismo rubro. No iba a haber ni GNL ni cobre si no había RIGI. Entonces, eso da las condiciones. ¿Qué es lo que falta? Yo creo que hoy las condiciones están dadas y estoy confiada de que los proyectos están avanzando porque justamente a partir del RIGI, la mayoría de la inversión del RIGI comprometida, aunque ahora con el proyecto de YPF habría que verlo, pero están relacionados con la minería, necesitaban estas condiciones, la devolución del IVA, el de la construcción, el RIGI plantea un mecanismo donde esto se devuelve con mayor celeridad, porque eso también inviabilizaba los proyectos por el capital de trabajo que implicaba al momento de la construcción de un proyecto. Y yo creo que era un marco que hacía falta y que de alguna manera hubo un consenso político. Les repito, yo era secretaria de Energía con Sergio Massa y plantamos la ley de GNL y después vino Milei y eran los mismos planteos, si querés un poco más generosos, pero sabíamos de que había que resolver estos temas, ¿no? La devolución del IVA, los temas de derechos de exportación, los temas de la carga impositiva total, ya sean dividendos o impuestos a las ganancias, la estabilidad, por lo menos 20 años, el RIGI después salió 30 años, donde había diferencias en la discusión del famoso contenido local, que las provincias que hacen minería sí reclaman de que haya una exigencia de contratación de mano de obra local, de industria local,
sobre todo en un país como Argentina, que tiene un recurso humano altamente capacitado. No es lo mismo hacer minería en Argentina que hacer minería en Indonesia o en algún país de África. Acá tenemos la vara muchísimo más alta, donde tenemos industria, entonces ahí sí había una diferencia política, pero las condiciones económicas estaban dadas. Yo hoy soy confiada de que podemos, por supuesto, siempre pedir más institucionalidad, siempre pedir, por supuesto, el cepo tiene que solucionarse de alguna manera, pero hoy yo creo que los proyectos están avanzando y se está llevando un diálogo constructivo y hoy inclusive provincias que tenían la minería vedada o prohibida se están animando a dar la discusión para avanzar. Muchísimas gracias, Flavia, por darnos ese pantallazo súper completo y súper interesante sobre, bueno, el mundo de la minería. Y ahora con esa introducción pasamos un poco a cómo es trabajar en minería en el día a día. Así que, bueno, Ale, te pregunto si nos podés contar un poco de la experiencia de Taguín, cómo es trabajar hoy en proyectos vinculados en minería y, bueno, qué tipo de capacidades, de servicios y de soluciones es lo que está demandando el sector. Bueno, la realidad es que es todo un desafío. La minería, a diferencia del oil and gas, y esto es una apreciación personal, el oil and gas yo percibo que está todo mucho más estandarizado. La minería es más empírica. Hoy hay proyectos mineros que funcionan en la Argentina con DLE, tanto en plantas piloto, DLS, extracción directa de litio, con distintas tecnologías extractivas. Y se está probando nuevas tecnologías que vienen de distintos países, no solamente de Asia. Así que para lo que es el profesional, creo que el desafío en la minería es fantástico. La minería tiene demanda de todas las especialidades. Requiere infraestructura, como se dijo hace un ratito, los proyectos mineros quedan lejos de las ciudades, hay que trasladarse. Muchos de los proyectos, principalmente en el NOA, están a 4.000 metros de altura. Eso cambia bastante el funcionamiento desde el aspecto humano hasta el de los procesos, ¿sí? Uno de los desafíos que hemos notado es que muchos de los proyectos iniciales en litio, por ejemplo, eran copy-paste de proyectos que funcionaban a nivel de mar, y después cuando se querían implementar a 4.000 metros de altura, había grandes inconvenientes para poderlos poner en régimen y eficientizarlos. Esto lo hemos visto en varios proyectos, hemos visto los cambios que se han hecho para eficientizar esos proyectos y hoy hay un know-how local muy importante en torno al diseño desde el vamos, desde el concepto. Y algo ventajoso que tenemos en Argentina es que ya hay proyectos que están funcionando a escala industrial con DLE, mientras que en Chile todavía están haciendo pruebas con plantas piloto. Acá en la Argentina, Eramine está funcionando full DLE. Livent hace 30 años que tiene implementado también DLE. La verdad que la minería me dio a conocer lugares hermosos, lugares alejados, como dije, de la ciudad. Visité prácticamente todos los salares que hay en el NOA, y la verdad recorrer esos lugares nos hace tomar conciencia de todas las necesidades que hay en torno al aporte de valor que le puede dar la ingeniería al desarrollo. Yo voy a enlazar ahí la pregunta, porque hasta ahora le contamos que queda lejos, que está en altura, que tiene clima inclemente, que no hay infraestructura. O sea, parece que le estamos quitando el valor de los escenarios. ¿Por qué está tan bueno laburar en minería? Bueno, las cosas no son como las vemos como somos, dice el dicho, y en mi caso particular me encanta la minería por los desafíos que presenta. En mi equipo contamos con profesionales con más de 25 años de experiencia operacional minera, tanto en la Argentina como en el resto del mundo,
y eso nos posiciona en un lugar más que interesante. Bueno, en el año 2024 fuimos nombrados proveedor minero del año por Panorama Minero, así que venimos trabajando en minería de manera consistente. Espero que sea sustentable, que la minería siga creciendo. Veo muchísimas oportunidades en el NOA para el litio. También, ¿por qué no? El NOA tiene proyectos como Mara, como Tacataca, que no son de litio. San Juan, con toda la oportunidad que se está dando en torno a proyectos como Vicuña, como Pachón, Los Azules, Altar, realmente nunca vi esta cantidad de proyectos juntos en etapas ya de inicio, donde se requiere mucha mano de obra especializada, profesionales, técnicos, inclusive gente de oficio. En Salta, en el año 2019, tuvimos la posibilidad, contratados por Lindero, de capacitar a 90 changos de la Puna, que eran la gran mayoría de San Antonio de los Cobres, y les hemos brindado una capacitación intensiva y se convirtieron en operadores de lo que fue Lindero, Mansfield. Así que creo que hay mucho desafío por delante. Hace poco firmamos un acuerdo con la Universidad de San Juan para promover e incentivar el ingreso de los profesionales o próximos profesionales a insertarse en minería como pasantes, generar capacitaciones en los distintos escenarios de las especialidades de ingeniería. Hay mucho por hacer, viendo con optimismo. Ahora el 9 de junio damos una charla en ADIMRA, también comentada por Nadab, de CAEM, para explicarles cómo es la inserción como proveedores mineros dentro de un vendor. Hoy la minería exige estándares globales, las principales mineras, Río Tinto, Glencore, BHP, Lundin, están instaladas en la Argentina y necesitan proveedores que cumplan con trazabilidad de la documentación, con sistemas de certificado de gestión. En nuestro caso en particular tenemos la Trinorma certificada. Trinorma me refiero a ISO 9001, 14001 y 45001, que es seguridad, medio ambiente y calidad. Calidad, seguridad y medio ambiente. En las 3 locaciones que tenemos, que son en Buenos Aires, en Salta con Taguinoa y en San Juan con Taguincuyo, para todos los servicios que ofrecemos. Así que la realidad es que hay que estar competitivos, hay que seguir formándose, capacitándose para estar a la altura de la demanda que va a requerir, que ya requiere y que va a requerir mucho más cuando todo esto empiece a accionar. Gracias. Y me diste pie inmediatamente para la siguiente pregunta, que es para Raúl, porque claramente uno de los grandes desafíos de la industria es poder contar con talentos, ¿no? Este recurso humano calificado que puede integrarse y que pueda hacer función que estos desafíos presentan, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos articular mejor, ¿no? Todos los actores del sector para poder hacer frente a ese desafío, en tu opinión? Sí, te doy mi opinión. En principio, una diferencia entre la minería y el oil and gas es el tiempo. El oil and gas, cuando empezó, hacía pozos verticales, pozos horizontales, era más caro, se empezó copiando pozos de otro lado, y la gran diferencia son ellos, los chicos que están acá. Que la capacidad que tienen esos estudiantes que yo veo en la facultad para adaptarse a lo que sea y para cambiar la realidad y hacerlo de otra manera y hacerlo distinto, es notable. El boom de Bata Muerta es por el curso, pero sobre todo por la capacidad que tuvieron nuestros profesionales, nuestros técnicos, nuestros trabajadores en hacer competitivo ese gas y petróleo que está abajo de Bata Muerta. Hoy es más competitivo que Estados Unidos, que tiene años trabajando en su ser. Pero eso es por la capacidad innata que tiene la Argentina para resolver problemas donde no sé, un alemán se para y dice, bueno, acá tengo que poner la norma, no sé qué. Y vamos, y nosotros, bueno, tenemos una historia que nos lleva a eso. Entonces, primero que nada, los recursos humanos que tenemos potenciales, por educar en las cosas,
son notables. Entonces yo creo, estaba mencionando el litio, que Argentina es distinto de cómo se produce en Australia. Argentina muy rápidamente va a ser totalmente competitivo. Por esa ventaja. Ya no somos y lo seguimos más aún, porque todavía hay mucho para explorar, para los que les gusta investigar y hacer cosas nuevas y diferentes. Todavía hay muchos cambios que va a haber en la producción de litio. No hay duda. Y estarán las tierras raras dando vueltas por ahí, con la importancia geopolítica que eso tiene. Entonces, la verdad, yo creo que la oportunidad es muy grande. Y vos me decís, la relación con las empresas es clave. Y cuando las empresas en la mina, no sé, francesa, Río Tinto norteamericana, las empresas chinas, cuando ven esta realidad de la capacidad que existe en la Argentina, porque esa es la gran ventaja con África. África tiene muchos recursos, pero no tiene experiencia en manufacturar esas cosas. Nosotros tenemos experiencia, tenemos años que hemos venido manufacturando productos de distinto tipo. Y tenemos universidades nacionales que cubren el país. Es un aviso de la definición universitaria. Pero no quiero abundar en eso hoy. Pero las universidades nacionales cumplen una función fundamental. Vos, la Universidad de Salta, la Universidad de San Juan, son claves para el desarrollo. Entonces, ahí yo veo que estos acuerdos que vos decís son muy importantes. El acuerdo con los empresarios, con las empresas, porque el material está. Pero mal. Gracias, Raúl. Bueno, muchas gracias, Raúl, y nos dejaste un poco ahí con el suspenso. Bueno, acá Ale, por ejemplo, comentaba de el acuerdo que tienen con la Universidad de San Juan, de las capacitaciones que han hecho en Salta, pero bueno, nosotros acá hoy me toca también como estudiante más graduado de FIUBA, ¿qué oportunidades de formación y de capacitación ves vos para los estudiantes o los jóvenes profesionales de Buenos Aires para que se puedan ir formando y prepararse para los próximos proyectos que se van a estar dando seguramente a finales de este año o el año que viene? Bueno, yo voy a hablar un poco como técnico, si me perdonan. Mirá, cuando empezó un poco el mundo de la comarca, nosotros creamos la carrera de Ingeniería de Petróleo, muy jovencita, pero la carrera de Ingeniería de Petróleo hoy es una de las mejores de Latinoamérica. Y nuestros estudiantes ganan el reto mundial de estudiantes de Ingeniería de Petróleo, lo ganaron hace poco. Y en minería estábamos diciendo, vamos a crear una carrera de ingeniería en minas. Y la respuesta que nos hicimos es, hay poco tiempo. Un ingeniero, desde que entra hasta que sale, es un promedio de 8 años. No tenemos tiempo para eso. Entonces tenemos que buscar posgrado, que es mucho más rápido. Así que nosotros en agosto les aviso, va a salir la primera diplomatura. La idea es tener una especialización en minería formada por 3 diplomaturas consecutivas. Las diplomaturas son más cortas, para los que están cursando en facultad. Una diplomatura son 2 materias. Entonces vamos a ver primero una diplomatura en exploración, la segunda diplomatura va a ser en diseño, mina, cuestiones relacionadas con cuestiones legales, cuestiones ambientales, lo que es el diseño minero, y la tercera es con la industrialización y la comercialización de los productos. Esas serían las 3 diplomaturas que nosotros estamos pensando. Y eso lo podemos hacer porque la FIUBA, así como ingeniería en petróleo, uno hace sin de la nada hacer una carrera de ingeniería de petróleo. La UBA tenía FIUBA, el Instituto de Gas y Petróleo que fundó Mosconi, prácticamente cuando fundó el país. Tiene esa historia. Y en la parte de exploración, la FIUBA tiene el Instituto de Geodesia y Geofísica Aplicada de hace muchísimos años, que desarrolló, estudió toda la cuestión de expansión del mar argentino. Y tiene una ingeniería industrial, civil, desarrollada para la parte de diseño de minas, que tiene muchísimo de geotecnia, mecánica de suelos, mecánica de roca, donde los docentes de nuestra facultad hoy en día, yo me pregunto a los docentes de mecánica de suelo, ya no son malos, porque van a hacer un poco, van todos a minas. Y finalmente, industrialización, los procesos químicos. Todo eso se puede hacer porque en FIUBA y en otras universidades nacionales está esa formación base. Así que muy pronto van a tener cerca un lugar para donde ir. Y la cuestión está de por qué Buenos Aires, yo entiendo que tiene que haber industria
educación en minería importante en las provincias, en San Juan, en Catamarca, en Loaiza, en Salta, tiene que haber. Pero en Buenos Aires vive mucha gente, muchos jóvenes, que bueno, pueden tener un periodo de estudio y después trasladarse o hacer proyectos desde Buenos Aires, porque todas las empresas tienen una sede en Buenos Aires. Así que también desde acá se pueden hacer los proyectos que desarrollen, como bien explicó Flavia, una Argentina que yo creo que es lo más parecido al cambio que hubo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX con el agro. Hay un boom exportador de una magnitud increíble que está cambiando la economía, pero está cambiando hasta la cultura y la forma de pensar en la vida. Los proyectos, el tema del ambientalismo es un tema muy fuerte, ¿no? No, la protección ambiental, no va a proteger a todos, pero mientras tanto las provincias necesitan desarrollo y hay que continuar. Entonces, Buenos Aires tiene que aprender mucho del interior, siempre digo acá, Pampa Única de Europa, y hay que ir a esos hermosos paisajes que puede ir. Ale, sé que íbamos a hacer pasar unas preguntas al público, pero te voy anotando muchas cosas y estoy muy intrigado. Si te parece capaz pasar a un breve cierre y pasamos a la segunda. La verdad es que me encanta esto que se ha hablado en la conversación y pienso en qué es lo que están escuchando ellos, ¿no? Y que pueden hacer de todo esto que se ha vertido. Pero como lo que le decía él, ¿no? ¿Qué es lo copado de trabajar en el mundo? Y para ustedes lo que es justamente la posibilidad de resolver estos desafíos que tenemos por delante. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer en un campo muy fértil para trabajar y creo que tenemos también evidencia de que eso es lo que se ha venido haciendo. De hecho, el proyecto más antiguo de producción de litio de la Argentina, que es el proyecto que está en Catamarca, un retinto, tiene una tecnología que fue desarrollada de acuerdo a la química de ese salar específico y fue desarrollada por ingenieros de la Universidad de Salta. Entonces, no es un dato menor, digo, no necesitamos que alguien de afuera venga a resolvernos o traernos una tecnología particular. Muchas de esas soluciones se encontraban en aquel lugar. Y lo otro que pensaba es, hoy el agro, que es nuestro sector productivo por excelencia, nos da más o menos, el fin de Flavia, 40 mil millones de dólares. 65% de la exportación. Bueno, 65%. Minería es menos del 10%. Minería es menos del 10%, pero tiene ese potencial. Y hay un ejemplo que me dieron hace poco, y a mí me volvió la cabeza por ponerlo en perspectiva, básicamente. Perth, la provincia de Australia, minera por excelencia, produce no solo minerales, sino también servicios a la minería y exporta 250.000 millones de dólares anuales en servicios. Por producción minera es más o menos lo que nosotros tenemos equivalente a campo. Entonces, la oportunidad que tenemos por delante es realmente muy, muy grande. Y supone esto, enamorarse del sector, porque de verdad es un viaje de vida, porque no tengo minería no salimos nunca más, aunque queramos necesitamos volvemos a eso. Por otro lado, la transformación se ve, se aprecia. Yo soy salteña, igual que Flavia, y porque escribía también lo que se ve es realmente una transformación enorme y es tangible. No lo recuerdo, hace no muchos años, que era la provincia de que es ahora. Y el potencial que tenemos que es muy grande. Pero eso hay que planificarlo. La educación es clave en eso. Y el camino que tenemos por recorrer es enorme en términos de la decisión que desde la política se acompaña para que haya inversión, para que haya también una decisión de formar profesionales en ciertas temáticas. La ingeniería es una necesidad muy valiosa, así que yo, admiración eterna siempre por los ingenieros, mis padres también eran ingenieros, no le heredé la vocación, pero sí el respeto por esas cabezas, ¿no? Que ustedes tienen, que de verdad sapo por lo que ven. Así que nada, eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Yo siempre digo que, y sobre todo acá en el CAI, muchas veces la gente se sorprende cuando decimos que es la casa de los ingenieros, pero es la casa de la ingeniería, y no solamente hay ingenieros, sino que hay muchos arquitectos, abogados, contadores. La única condición para ser parte del CAI es
que tengas un interés por ingeniería y bueno, a través de ella de sacar adelante el país. Así que, Los ingenieros. ingenieros e ingenieras. Bueno, acá no sé, creo que las chicas de la subcomisión de ingeniero que tenemos nosotros, que se nos trata la vida de ellas, para la atención de esta, ahí está. Así que si quieren después hablamos un poco de eso. Pero bueno, primero agradecerles a los cuatro. La verdad que para mí me parece súper interesante y no quiero perder más tiempo y que pasemos a preguntas del público. Los que quieran hacer una pregunta, por favor, levanten la mano y si pueden, párense y lo vamos haciendo así en orden. Porque si el tema de estar pasando los micrófonos, me parece que va a ser imposible. Así que bueno, si quieres arrancamos ahí por Juan y después vamos con Sol. Y, ¿es el micrófono? No sé. No, y había vos. Sería que Y salga. hacer había vos, porque si hay una entrada va a ser. ¿Eh? Bueno, el micrófono también. No, primero una buena noticia que es que la mayoría de las ingenierías, salvo, vamos a decir, ¿no? En petróleo el ingeniero en petróleo y en minas el ingeniero en minas, en exploración, el resto de las ingenierías es más o menos lo mismo, es una estructura para Buenos Aires, para el Petrobús, una estructura para la minería es bastante parecida, el acero es el mismo, digo, los electrones que corren por los canales son los mismos, entonces tampoco es que se necesita, ¿no? En la mayoría de las ingenierías no se necesita más que conocer el sector. Así que seguramente van a poder entrar muy fácil en muchos aspectos. Y después la pregunta era a cualquiera, pero vinculada a los cuellos de botella, ¿no? Que tiene la industria. Se habló de los recursos humanos, de los estudiantes, se habló de la infraestructura. Flavia habló bastante del tema más político, financiero, económico. Y si, bueno, saber si existen otros y cómo se podrían encarar, ¿no? Porque los que hablamos ya un poco se fue pensando de dónde hay que encararlos y bueno, saber cuáles otros podría haber para el desarrollo, ¿no? Para que esto se transforme en una realidad. Es un trabajo más tuyo, Ale. Acá se puede de acuerdo. Puede ser bastante más duro con el sector, pero Podría explicar un poco cómo se llamó. Yo tengo voz institucional, así que tú mirada de más rica. Bueno, mi experiencia como proveedor local, muchas veces es romper los prejuicios, ¿no? Siempre se cree que el experto está afuera. Acá en la Argentina tenemos profesionales excelentes. Nosotros venimos trabajando en múltiples aspectos, no solamente en la parte de servicios de ingeniería. Hicimos el precomisionado, comisionado y puesta en marcha de lo que fue el proyecto Eramine. Eso derivó en que la gente de Francia que le vendía la tecnología Eramine, que es Eurodia, nos convoque a Marsella. Viajamos con mi equipo, varios gerentes del equipo, viajamos a Marsella a firmar un acuerdo de colaboración para darle soporte a la tecnología de Eurodia para toda la región. Hoy Eurodia está funcionando en Eramine, también le vendió tecnología a Rincón, que es de Río Tinto. Nada, yo creo que más que cuello de botella, yo veo oportunidades, desafíos. Estamos ahora tomando profesionales, ingenieros en todas las especialidades para las 3 locaciones, no solamente para los servicios que estamos brindando acá en la Argentina, sino para el exterior, dando servicios de ingeniería. Así que nada, hay múltiples desafíos. Para mí un cuello de botella importantísimo es logístico, infraestructura. Es clave principalmente cuando se ven varios desarrollos de manera simultánea. Es todo un desafío, hay que pensarlo de manera integral. Ya hay estudios, ya hay presentaciones, ya hay potenciales inversores que quieren participar para el desarrollo de todo esto. Creo que se va a venir una oportunidad que yo nunca vi y espero que la Argentina esté a la altura de los desafíos y que podamos transitar todos estas oportunidades para que estos proyectos realmente se puedan materializar, ¿no? Que son muchos. Yo suscribo, ¿no? Los desafíos son de infraestructura, son logísticos,
sobre todo logísticos. Respecto al capital humano también, ¿no? Va a haber una altísima demanda de trabajadores que las provincias que hoy tienen los proyectos mineros no van a poder satisfacer. Entonces, eso es hoy un problema porque, digamos, no estamos hablando solamente de personal no calificado o de baja calificación, sino de roles técnicos o profesionales que hoy no están disponibles y no los vamos a tener en inmediato. Ese es el tema, no haber planificado esto con tiempo, así que hoy tenemos esta carencia. Y por otro lado, creo que también poniendo esto con la mirada del largo plazo que demanda no solo la industria, ¿no? Sino pensar la acción, la proyección más allá de lo que duran los gobiernos. Minería tiene que ser pensada no para los 30 años que cada proyecto promete que va a operar, porque normalmente operan 50, 60, 100 años. Y creo que no somos capaces de dimensionar eso, ¿no? Cuando se habla de hacer un desarrollo para satisfacer necesidades presentes sin comprometer las futuras, tiene un poco esa visión, ¿no? No solo pensando en clave ambiental, sino también en clave productiva, ¿no? ¿Cómo hacemos para conjugar todo eso? Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos y en eso somos argentinos, además. Entonces, tenemos que sostener la palabra, las decisiones políticas para que esto pueda seguir su curso, para que sigamos siendo un destino, perdón, un destino competitivo para las decisiones que se hacen. ¿Qué cuello de botella veo yo? El primer cuello de botella, sí, infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, infraestructura energética, líneas de alta tensión y gasoductos. ¿Por qué? Argentina tiene una oportunidad increíble de poder hacer minería baja en emisiones. La minería en el mundo se hace a partir de generación con combustibles líquidos, con petróleo, gasoil, y carbón, que tiene una huella de carbono mucho más alta. Argentina, justo donde se dan los proyectos mineros en la Puna, es un lugar donde confluye en términos ingenieros, oferta y demanda. Perdón, se nota que es ingeniera, ¿no? Sí. Ella, Oferta y demanda. ¿A qué me refiero? Tenés los mejores lugares para producir energía solar y tenés las minas. Entonces ahí podés producir, justamente hacer minería baja en emisiones. Por otro lado, Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo, y eso no es solo un sector per se, en el sentido del desarrollo del sector energético, sino que tener una reserva es una palanca de desarrollo para el resto del país, porque justamente te permite tener cualquier sector intensivo en energía, como es el minero, que es uno de los 5 sectores más intensivos en energía, tener energía barata y baja en emisiones. Entonces, infraestructura energética, infraestructura ferrocarril y rutas. Ferrocarril, un gran pendiente de la Argentina hace muchísimos años. Hay que rediscutir urgente el ferrocarril de carga en la Argentina para poder tener acceso a los puertos de manera competitiva. Las rutas están más cerca de que la cantidad de accidentes que hay. Lo mismo está pasando en Vaca Muerta, ¿no? La crisis de crecimiento, las rutas intransitables, el tren de Vaca Muerta, todavía una promesa de que no se logra concretar, pero claramente son sectores que se tienen que resolver en la Argentina más temprano que tarde. Ese en el tema de infraestructura. En el tema de recursos humanos, yo creo que nos flagelamos bastante acá y sí hace falta una decisión política. A mí me daba muchísima rabia, les voy a decir, cuando era secretaria de Energía, que venían los chinos y me decían, che, pero acá no hay ingenieros, nosotros producimos no sé cuántos millones de ingenieros al año y en Argentina no se consiguen. Y de hecho les diré que pasé por minería y pasé por energía y siempre el faltante son ingenieros. Ingenieros químicos, ingenieros industriales, ingenieros en gas y petróleo, no alcanza. Así que el ingeniero no tan solo es para estar ahí, sino para hacer supply chain, para hacer planificación, para hacer un montón de otras áreas de desarrollo de tecnología. No hay ingenieros suficientes en la Argentina y Argentina no ha producido la cantidad de ingenieros que su crecimiento puede llegar a demandar. Así que hay un gap que hay que cubrir. Es como que cuando nosotros planificamos el desarrollo, nosotros siendo secretaria de Energía, de minería, perdón, en la provincia, también era presidente de lo que es el Consejo Económico y Social de la provincia, que reúne universidades, cámaras, todas las fuerzas vivas. Y dije, bueno, acá vamos a planificar el desarrollo minero en la provincia. Cuando llegamos a la parte de formación, y le dijimos a las empresas, bueno, este es el pipeline de proyectos, qué es lo que se va a necesitar,
Los resultados fueron sorprendentes. Bueno, nos sobraban geólogos, nos faltaban técnicos, electromecánicos, electrónicos, químicos, pero ingenieros no había. Lo mismo cuando fui secretaria de Energía y hablábamos tanto del sector de energías renovables como del sector de vaca muerta. No alcanza. Argentina tiene un déficit estructural de ingenieros de todas las ramas, pero tiene un recurso humano, si uno lo compara con otros países donde realmente hay mucha analfabetización, un recurso humano muy alto. Por eso realmente me da mucha bronca cuando vienen de afuera, y por ejemplo, de cierta empresa coreana, traía 500 personas a trabajar. ¿Ustedes saben lo que son 500 personas en la provincia de Buenos Aires? Es un montón. Entonces, claramente lo traen por una cuestión de facilidad de cultura, de idioma, etcétera, pero nosotros tenemos el recurso humano para salir adelante. Claramente que las empresas tendrán que invertir en formar recurso humano, y la universidad y las políticas públicas se tienen que ocupar, que todas las provincias lo hacen, de capacitar, tenemos en Neuquén el Instituto de Vaca Muerta, en Salta, en Catamarca, etcétera, de formar técnicos de recursos humanos. Otro tema también es la deuda en la sostenibilidad de la macroeconomía, porque el RIGI está todo muy lindo, pero acá hay que demostrar que esto es sostenible. La política tiene una deuda para con la sociedad y hace falta que la oposición también diga: che, voy a respetar la ley como el RIGI y no voy a venir en 4 años a cambiar las reglas del juego, sino que la voy a sostener. Yo confío que Argentina tiene los papeles que ha respetado. De hecho, Vaca Muerta se desarrolló con el famoso decreto 929, que después se lo respetó a media, pero se lo respetó. Entonces necesitamos mostrarle al inversor de que esto es un camino y que va a haber una sostenibilidad y que no va a venir después alguien a decir, bueno, prohíbo las exportaciones, ni ninguna idea loca. Eso, la política le debe a la sociedad una discusión y un cierto consenso en esto, y que se termine el escepticismo y que no sean los inversores mirando qué pasa a la próxima elección, a ver si invierto o no. Eso creo que es una deuda, y eso hay que ir demostrando que esto es sostenible, y yo confío de que los inversores que están hoy en la Argentina y que ya han desembarcado en la RIGI, porque decimos, ¿qué es lo que falta? No, señores, no falta, está sucediendo. Hoy, de los proyectos del RIGI presentados, ya hay inversiones de alrededor del 19%, que creo que leí el otro día las estadísticas. Esto está sucediendo, no es una promesa, hay que hacerlo sostenible. Y después la normalización entre las normativas provinciales. Los recursos son de las provincias por la Constitución y cada provincia tiene su marco regulatorio. Ahí tenemos que avanzar en tener mayor discusión y armonización normativa, y definitivamente que la Argentina deje atrás estas discusiones. Escuchaba recién de que acá en Buenos Aires son más ambientalistas y que hay que entender de que es una necesidad del desarrollo. A ver, no, señores, no hay que entregar el ambiente para ser desarrollado. Eso es una falacia. Así como es una falacia que la minería nos va a dejar sin agua. Eso es una falacia. La minería, el caso concreto de San Juan, usa el 1,2% del agua, lo usa toda la industria, incluida la minera. Chile no se quedó sin agua, en menos del 2% se usa en la minería. Entonces, eso de creer de que hay una resignación ambiental para desarrollar la minería no es así. Ustedes como ingenieros lo sabrán, cualquier actividad humana tiene una afectación al medio ambiente. Se construye en una casa y tiene una afectación. Entonces, terminemos con la hipocresía y empecemos a hablar con propiedad. ¿Entendés? Porque a todo el mundo le gusta andar en auto, vestirse, tener un celular. ¿Y qué cree que eso no tiene una afectación ambiental? Claro que la tiene. Cualquier cosa, siembran para hacer alimento y hay una afectación ambiental. Entonces, esas discusiones tienen que ir evolucionando en la Argentina a mayor y más información, y ahí ustedes también son actores fundamentales, les diré. Pero esos son los cuellos de botella que hoy estoy viendo, pero yo creo que hoy están dadas las condiciones y que no nos perdamos esta oportunidad, ¿no? Porque Argentina es un especialista en perderse oportunidades que les da el mundo. Ojalá que esta no la perdamos. Hago un comentario nada más, llego rápido. Perdón. Me gustaría cerrar con una frase que dijiste vos sobre el desarrollo sustentable, ¿no? Sí,
Desarrollo sustentable es desarrollarse sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Yo realmente creo que nosotros somos de la generación que tenemos la obligación de transformar nuestros recursos en riqueza para que las generaciones futuras realmente tengan futuro. El litio ahí en la tierra no sirve de absolutamente nada y vale cero. Esa es nuestra responsabilidad y eso es realmente sustentabilidad. El desarrollo sustentable no tiene nada que ver con la preservación del no tocar el ambiente, sino que tenemos la responsabilidad de transformar eso en riqueza, porque por otro lado es una ventana de oportunidad. En 20 años no sabemos si va a hacer falta litio o si va a hacer falta gas y petróleo. No, yo era un comentario rápido. Para los y las que les interese esto que mencionaba Flavia, el CAI hace 3 años con la Academia Nacional de Ingeniería sacó un libro de minería que justamente desmitifica todos estos mitos, valga la redundancia, que se lee mucho en Twitter y demás, con nada, argumentos científicos, investigaciones y demás, así que creo que está de libre acceso, ¿no? Parece. Así que está la página de la academia del CAI, así que lo pueden buscar, y buscar en Google, y si no le escriben al Instagram de CAI o de la academia, seguro se los van a pasar. Bueno, ahí se me escucha, me interesa. Yo también soy ingeniera, no soy tan ordenada y al punto como Flavia. Voy a hacer el agradecimiento del caso a Mónica y a todo el panel, porque la verdad, muy interesante, muy fluido, ¿no? Quizás es un tema que a veces cuesta de ser fluido, pero creo que además la diversidad del panel favoreció mucho eso. Mi pregunta busca agarrar varios conceptos que estuvieron mencionando, el tema de la palanca del desarrollo para el país, también principios como el compre local, la necesidad de coordinar esfuerzos entre provincias y alinear marcos normativos. Digamos, mi pregunta en concreto sería, ¿qué lugar deben, por ejemplo, los consejos federales de minería, que hay un consejo que quizás no está tan activo, y a todas esas articulaciones de cooperación federal, ¿no? Porque parecería ser que hay que encontrar un equilibrio entre lo que es conceptos como el compre local y el desarrollo de cada provincia con su propio recurso, pero también el aprovechamiento de los recursos que ya existen, por ejemplo, humanos, por ejemplo, de servicios, de economía del conocimiento, y también es el rol que pueda tener ese consejo u otras formas de organización para permitir trascender este péndulo político que tanto nos acongoja como país, que justamente juega sumamente en contra de la planificación y que es letal para cualquier proyecto, pero específicamente para lo que son cuestiones como la minería es aún peor, ¿no? Como no poder ver más allá de 4 u 8 años adelante cuando estamos hablando de proyectos que no bajan de 10 años. Entonces, la pregunta sería por el lado de qué instrumentos de coordinación interprovincial ven. Yo traigo el de Consejo Federal, que pueden ser otros, pueden ser algunos con articulación con el mundo privado. Y una notita, y quizás está más dirigida a Flavia, ¿por qué se desarticula energía y minería a veces? ¿No son cosas que deberían ir muy de la mano? Bueno, a ver, te respondo en los mecanismos de coordinación. El COFEMIN, el Consejo Federal de Minería, es muy activo y tiene la función de asesorar al secretario de Minería Nacional, y está conformado por todas las autoridades mineras de la provincia. Es muy activo, tiene su actividad y tiene numerosos trabajos desde evaluación de la ley de cierre de minas, trabajos en conjunto con las provincias, o sea que es un mecanismo. Después existe la mesa del litio, que coordina las provincias del litio y se dan estas discusiones. Se creó la mesa del cobre, de hecho la ley de glaciares fue un pedido de la mesa del cobre, de las dos, en realidad, de la mesa del litio y de la mesa del cobre, ya que las mesas están, funcionan y tienen un rol. El tema de los compres local es un tema muy sensible, porque ya ha habido casos, siempre citan Mina La Lumbrera en Catamarca, donde no había prácticamente catamarqueños trabajando. El proyecto era de la Universidad de Tucumán, entonces siempre el que es la provincia y el que está cerca claramente quiere, y está muy bien que así sea, quiere recibir los beneficios y ser parte. Eso ya la minería lo tiene hoy muy incorporado, o sea, lo bueno de que Argentina llegue tarde
a este boom minero es que ya lo hace con experiencia y con errores aprendidos. Así que hay mecanismos de gobernanza que te diré que son únicos casos a nivel, te diría que a nivel global en la minería, como las mesas de coordinación que te estaba contando. Se acaba de constituir la Mesa Federal Minera. Exactamente, se acaba de constituir la Mesa Federal Minera. La Mesa del Litio, la Mesa del Cobre y la Mesa Federal Minera son público-privadas. O sea, son mesas de debate, de trabajo, público-privadas. Inclusive la conforman los proveedores también, están invitados a conformar las mesas. El Estado Nacional, los estados provinciales, las empresas mineras, los proveedores. Y se dan estas discusiones, y el tema de compra local son temas muy complejos, porque por otro lado tampoco pueden ser una barrera para que pierda competitividad el proyecto minero. Entonces, la minería hoy tiene incorporada que justamente para tener licencia social tenés que generar trabajo, generar impacto y generar bienestar en la población donde se desarrolla, ¿no? Pero no es lo mismo un proveedor de tecnología o de una empresa metalmecánica de envergadura que alguien que hace mantenimiento de campamentos. Entonces hay que tener esta diferenciación entre barreras de entrada, entre competencias requeridas para que haya impacto dentro de lo posible en lo local, pero que no sea una barrera anticompetitiva. ¿Por qué no van de la mano? Porque claramente energía, siempre se compara y se dice que el litio es el oro blanco, pero a ver, el gas y petróleo es una forma de minería. Es hacer minería. Exacto, exactamente, y así está definido. Y es bastante paradójico que tengamos provincias como Mendoza, como Chubut, que son orgullosamente hidrocarburíferas y tengan prohibida la minería. No es que no vayan de la mano, pero el impacto del sector energético en la economía de un país no tiene punto de comparación con el que puede tener la minería, y por eso siempre se le ha dado mucha más importancia a el oil and gas o al agro por el impacto que tienen en la economía, ¿no? En el precio de los alimentos. El sector de la energía, como les decía recién, es un sector que atraviesa transversalmente a toda la economía y al desarrollo del país, ¿no? Pero también hay que reflexionar de que por qué también tenemos una oportunidad tan marcada en minería. Ustedes recordarán en su momento, cuando el mundo era muy intensivo en gas y petróleo, todo el mundo buscaba sus yacimientos de gas y petróleo. Si ustedes miran un mapa del mundo, hay mucha más diversificación de lugares donde hay yacimientos de gas y petróleo, de lugares donde hay yacimientos de alta calidad de minerales. O sea, la minería está mucho más concentrada en ciertos puntos de nuestro planeta para hacer minas de envergadura mundial que el gas y petróleo. Pero un país que siempre un país va a buscar tener la famosa, más que soberanía energética, poder tener autosuficiencia energética. Entonces, por eso siempre el sector del gas y petróleo, que además, en términos de economía, o sea, de P por Q, producto por precio, tiene muchísimo más impacto y muchísimo más valor que la minería, y por eso siempre se le ha dado muchísimo más foco, ¿no? Quisiera agregar algo. Voy a agregar algo a la pregunta anterior en la que existe gracia. ¿Qué es esto? Cuando somos a ver cuántos de botella tienen, empezamos a ver los cuellos de botella. Y yo me encontré de repente pensando que tenemos un proyecto del país. Porque todas las cosas que mencionaron es un proyecto del país. Empezando, porque no puede ser que la oposición lo que esté esperando siempre, cualquiera sea, es que al gobierno que está ahí le vaya absolutamente mal, para lo antes posible poder reemplazarlo, aunque sea en medio de un caos, una catástrofe. Cuando es mucho mejor discutir otras cosas, ganarle la elección con otras cosas, pero con un país que crece, eso sería lo sensato. Pero eso no pasa porque tampoco es el proyecto del país. Entonces nosotros por porteños decimos, el ambiente, no sé qué, y qué pasa, cómo crece San Juan, cómo crece Catamarca, cómo crece, de qué manera. Entonces me vino a la idea, esta que yo decía antes, algo que no pasó desde fines del siglo XIX al principio del siglo XX, y pensé en la generación del 80, y pensé en los grandes proyectos, no sé, canalización del río Bermejo, yo no sé, cosas gigantes, no, ferrocarriles. En esa época, cuando Sarmiento fue a hacer ferrocarriles y el Senado se lo abrieron, había 10 veces más vía férrea que ahora, hace 100 años.
Sarmiento, para mí, ídolo con el tema de educación, pero se preocupaba por la industrialización y el crecimiento. Entonces, a mí me parece que la respuesta común a las cosas tiene que ver con que tenemos que tener un proyecto de país. Si tuviéramos un proyecto de país, se discutirían, como siempre va a pasar en la política, amargamente, casi violentamente, distintas cosas, pero no en las cuestiones fundamentales. No se discutirían las cuestiones fundamentales y el país seguiría, no sé, Perú. Perú, los presidentes están todos presos. El cambian no sé cuántas veces. Bueno, hay algo ahí que nosotros todavía no pudimos construir, es tener un nuevo proyecto de país. La última vez que tuvimos fue el del campo, funcionó, y ahora nada. Ese proyecto hay que construirlo meditando, razonando, viendo los puntos de potencia. Sí, buscando estos puntos de acuerdo, ¿no? Los puntos de acuerdo. Esa trascendencia de la política, digo, empezar a pensar, está buenísimo esto que se generó acá, porque yo creo que más allá del momento que estamos viviendo hoy, donde parece que está todo hecho, tenemos la oportunidad de pensar que podemos tener una nación distinta, pero una nación pensada como la pensaba la generación del 80, como la pensaba Verdi cuando escribió las bases, ¿no? Una nación en sentido antropológico. Cuando hablamos de la industria del oil and gas, es identitaria de la Argentina. Es una construcción que tiene que ver con lo que uno es, o sea, reconoce en la camiseta que dice IPF. O el campo también es construcción identitaria. Cuando hablamos de las imágenes que definen qué es el argentino, hablas del mate, el gaucho, el asado, todas tus imágenes las llevan pampeana. No está hablando de guanacos, llamas y telares. Por eso es parte de una geografía que es más distante, más ajena. Entonces, digo, creo que tenemos una enorme oportunidad en este país que parece que nunca se va a cumplir incluso los dedos, porque cada vez que enfrentamos una crisis decimos, ay, esta es la última que no salimos, terminamos saliendo. Pero digo, esto de repensar qué queremos, yo creo que empiezan a aparecer esos pensamientos compartidos de que todos tenemos una idea de que, bueno, es por acá, ¿no? Y energía, minería, por supuesto, junto con otros sectores que también son relevantes, parecen ser estos pilares en los cuales se puede edificar un futuro distinto. No quiero sonar demagógica, pero digo que es eso, ¿no? Es no perder la esperanza. Yo soy una generación que era apolítica, desesperanzada, donde veíamos solamente corrupción y cosas nefastas en las autoridades. Soy de la generación que vivió los 90, con todo lo que significó esa época, y que terminó en el 2001, cuando fue el 2001. Digo, hoy tenemos esa reconocida resiliencia y la capacidad de pensar hacia adelante. Yo creo que para mí es esperanzador. Tenemos la oportunidad. No necesito preguntar aquí, ya tengo usado. Primero que nada, Una cosa, hacemos tu pregunta una más y si les parece ya pasamos al cóctel, porque si no se va, igual la pueden, bueno, la pueden hacer igual en el cóctel. primero que nada agradecer tanto el panel, muy buenos referentes y como decían recién muy diversos. Quería saber todo esto que mencionaron mucho de lo profesional que es el argentino y todas estas capacidades que tiene para resolver diversos problemas. ¿Cómo podemos vender eso afuera cuando los clientes cada vez quieren proyectos más baratos, más rápidos y al mismo tiempo tenés capaz diferentes culturas o países que lo comprimen al trabajador de cierta manera y terminan llegando a proyectos que capaz son más baratos, pero al fin y al cabo no terminan llegando a buen puerto, digamos. O sea, no terminan ejecutando de la mejor manera y hay que salir a rescatarlo. El contexto, el proyecto no es más barato porque es utiliza al trabajador, es por la capacidad tecnológica, la técnica, me refiero a un proyecto como dichos proyectos que son diferentes, que son distintos, que es cada uno que plantea de distinto, se ve la capacidad. Ahí está, con eso vos vas a salir mejor. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida, favor? Claro, ahí Creo que entiendo tu pregunta. Vos, a ver, vamos a ser específicos. Hablas de ingeniería que viene de la India, que, por ejemplo, sí. es bastante más económico, de Colombia. Sí, o sea, como que últimamente, por las diferentes razones macroeconómicas, nos hemos vuelto más caros y esto exacerbó un poco todo de esa razón, pero al fin y al cabo es esto, los clientes quieren cosas más baratas y más rápidas, que normalmente llevan a más errores, y no contratan a la mano de obra capaz más calificada o más profesional porque sale más caro. Si bien puede llegar al final del proyecto a generar un mejor CAPEX o un mejor OPEX, no lo ven de esa manera. Entonces, ¿cómo le podemos vender, o cómo ustedes en su experiencia creen que le podemos vender
a los clientes ese valor agregado. Bueno, a ver, nosotros lo estamos haciendo. De hecho, estamos incorporando profesionales para exportar servicios. Así que, y no somos más baratos. Ahí la diferenciación está en el aporte de valor. Nosotros estamos haciendo simulaciones de procesos donde tomamos no solamente estas simulaciones para los proyectos metalíferos convencionales, sino también para los de litio. Y en litio tenés también dos formas de procesar la salmuera, que es lo que tenemos acá, que es vía pileta por evaporación solar o por DLE. Y en DLE tenés varios también procesos que pueden ser de absorción, extracción por solventes, etc. Trabajamos con todas esas tecnologías, hacemos simulaciones in-house, ad hoc para cada proyecto. Entonces, el aporte de valor es importante poderlo comunicar para que el cliente lo perciba. Si no, siempre el cliente va a pedir bueno, bonito y barato. Y ahí no hay diferenciación. La diferenciación está en poder demostrar valor y brindar soluciones a cada una de los desafíos que estos proyectos tienen, que son muchísimos. Para responderte en concreto, acá en la Argentina estamos haciendo trabajos sobre NOAA con talleres para buscar desde el diseño la escalabilidad del proyecto, porque los proyectos a 4.000 metros de altura tienen temas de estacionalidad, donde hay épocas que es más difícil la construcción. Entonces, diseñar desde un concepto modular que se pueda precomisionar y comisionar en el taller y transportarlo mediante camiones y ensamblarlo como si fuera un Lego, es todo un desafío. Bueno, venimos trabajando en eso. Eso es el aporte de valor que le estamos transmitiendo a los proyectos. Algunos lo compran y son preciados clientes, y otros siguen trayendo proyectos de otros lados y los ensamblan. Muchas veces nos tocó ensamblar eso, viniendo de proyectos de China, donde traen módulos, y teníamos que hacer ingeniería inversa para entender qué es lo que venía, porque venía muy, muy escaso de documentación, inclusive módulos de un mismo país que se comunicaban en idiomas diferentes y teníamos que protocolizar todo en un único idioma. O sea, realmente los desafíos son muchos. Por eso te digo que el profesional local, acostumbrado a esto de tener que arremangarse y resolver situaciones que se van presentando que uno no espera, es una diferenciación y un aporte de valor que tenemos que permanentemente demostrar en estos proyectos. Yo agrego cortito, esta mañana hicimos una presentación en la UIA de un estudio sobre oportunidades para la cadena de valor. Y allí apareció un detalle que es apropiado traerlo acá, que el problema siempre preguntan, bueno, ¿qué le puedo vender a la general? Cuando me preguntan a mí, yo no tengo la menor idea, no sé cuál es la demanda concreta de cada uno, pero hay que conocer las etapas de los proyectos, identificar los nichos, las oportunidades. Pero lo que sí surgió de esto, y es lo que quiero transmitirte, es que la variable precio es una variable y no es la más importante. Lo que se está buscando es un proveedor que sea competitivo, que sea cumplido, que adopte los estándares de la industria. Entonces, esta industria tiene como característica dos cosas. Primero, no tiene casi margen de error. La minería está tan en el ojo público que no tenemos margen de votar. Entonces, ese riesgo que hay que manejar es una de las variables importantes. Para no correr riesgo, entonces tenemos que sacrificar otras cosas. Por ahí el precio es algo que se sacrifica en eso. Y lo segundo es que cuando un proveedor se contrata, cumple, y él es una prueba de eso, ¿no? Se valida como tal, ya no lo sueltan más. Entonces, creo que ese es el camino, ¿no? Precio es una variable importante, sí, para competir, pero no es la más importante. Bueno, hacemos, si son cortitas, hacemos dos preguntas más y ya cerramos ahí. Bueno, no es sí. Sí. Ahí va.
tardes. Pregunta sobre la cultura. Si hay oportunidades de entrevista, trabajar con extranjeros, ¿qué tipo de preguntas será más práctico? Segundo, ¿qué manera será muy importante para trabajar con extranjeros? Preparar una entrevista. Claro, o sea, creo que dijo si, cómo es el tema de la interculturalidad en los proyectos mineros, esto que preguntar de cada vez trabajas con profesionales de otros países, o sea, sean proveedores o clientes, cómo manejar eso y tips and tricks para preparar entrevistas para el sector minero. ¿Es así? A ver, te voy a contar un caso que nos tocó de cerca, porque si bien uno habla de desafíos, como empresa de ingeniería que hacemos servicios de valor para la minería, nos tocó tener que contratar profesionales que venían de Canadá, que venían de Brasil, de Colombia, de Australia, y la minera nos pidió, nos encargó que nos hagamos cargo para incorporar dentro del RENURE a esta gente, hacerle una documentación, ponerlos bajo nómina nuestra y poderlos brindar, poderlos proponer como parte de nuestro servicio de manera integrada. Esto fue un caso único para nosotros porque era la primera vez que hacíamos este servicio. Salió muy bien, a tal punto que, bueno, esto fue en Salta. Hubo policía minera, había venido un proyecto donde encontraron mucha gente que estaba de manera ilegal, y a la semana cayeron en el proyecto donde estábamos nosotros. Auditaron absolutamente todo, no hubo una observación. La gente del proyecto se quedó muy conforme con todo el servicio que habíamos hecho y el proyecto siguió adelante. Esto lo pongo como un ejemplo de ser creativo al momento de brindar valor. Había un problema, había una necesidad de traer estos profesionales que sí o sí tenían que venir de afuera porque eran especialistas cada uno en parte del equipamiento que estaba viniendo y que había que ensamblar y poner en marcha, y no había manera de sustituirlo. Nosotros pusimos un equipo local alrededor para adquirir ese know-how y bueno, y tuvimos que ser creativos y salió muy bien. Así que nada, es parte de este valor que tenemos que ofrecer ante una necesidad, ¿no? Y salió de nuestro esquema, porque no es un servicio que habitualmente estamos acostumbrados a hacer. ¿Cuántos asados? La verdad que, bueno, hay oportunidades futuras de trabajo, así que... Y la otra creo que era si eran unos tips o algo para... No, tips, a ver, mientras se tenga interés en la minería, se pueda demostrar este valor, yo creo que siempre va a haber oportunidad, principalmente dada la coyuntura, tanto en el NOA como en Cuyo. Hay mucha necesidad de profesionales, así que no creo que sea un obstáculo eso. Te hago una pregunta ya y ya cerro. Bueno, yo soy estudiante de Ingeniería Química de la UBA, oriundo de Catamarca, y por ella pregunta, o sea, yo tuve la oportunidad de ir a la minera lumbrera, ir al Salar del Hombre Muerto, y se ve, o sea, la extracción de la materia prima, pero no sé si ustedes se hacen como la discusión de el procesamiento de la materia prima para generar un producto. Porque los mayores, ya sea el oro, el litio, el cobre, que depende de la provincia, salen como exportaciones de materia prima. Sí, además, o sea, la discusión va por ahí, de formar a la gente para poder lograr que no solamente se traigan los productos y se los venda de esa manera, sino que se genere un producto en sí. Te la sumo a Lindo debate. Todos tenemos algo para decir. Sí, creo que la última era fácil. Sí, está aquí. La cerramos con esta. Yo mencioné tres diplomaturas. La tercera era la industrialización.
el proceso de industrialización de esa materia prima, porque para mí esa parte que fue el cobre, el material raro, todo eso es fundamental para el desarrollo del país, la industrialización de eso. Tiene una tercera parte de las tres naturales que estoy en eso. Bueno, yo voy a responder en base a derribemos un mito. La minería no agrega valor. Y si no hay industrialización, hacer minería no sirve. Bueno, es un mito. Depende qué tipo de actividad. Nosotros estamos muy acostumbrados al agro. Entonces nos cansamos de escuchar, che, sembrar soja no agrega ningún valor, no genera empleo, hay que hacer aceite de soja, hacer biodiesel. Lo mismo la ganadería, tener un campo con ganado, la verdad que lo manejas con 10 personas, no genera valor, no genera mano de obra, sí lo hace la industria. Y es cierto, ustedes pueden tener un campo con una X cantidad de empleados, ahora ponen un frigorífico y tienen 400 empleados o más. Bueno, en la minería no es exactamente así. O sea, por ejemplo, en el cobre, el CAPEX para construir una mina de cobre está alrededor de los 3.000 millones de dólares o más, 3.000, 4.000 millones de dólares. Y genera, por lo menos entre puestos de trabajo directos e indirectos, 5.000 puestos de trabajo. Tener una fundición para hacer el refinamiento de cobre necesitas aproximadamente el mismo CAPEX. Pero generás 800 puestos de trabajo. Entonces, ¿a qué voy? No todas las cadenas de valor se conforman de la misma manera. Es mentira que la minería no agrega valor. Entre el litio que está en la tierra y vale cero y exportar carbonato de litio grado batería, hay un agregado de valor importante y de hecho la mano Catamarca, el 80% o el 90% de la exportación de Catamarca es básicamente minería. En Salta la minería, que todavía no es relevante sus exportaciones, pero genera por lo menos 12.000 empleos. Entonces la minería es en la etapa primaria donde hay más concentración de CAPEX y más generación de mano de obra. El litio en Argentina se exporta, primero se extrae a partir de salares. El litio en el mundo se extrae a partir de rocas. ¿Cuál es la diferencia? A partir de rocas se parece más a un proceso de una minería tradicional y sí se exporta un producto intermedio, el espedumeno, que se exporta a China y en China se hace el refinamiento. Argentina exporta carbonato o hidróxido de litio, que ya es una sal con mucho valor agregado. Entonces, esto de que si no producimos batería, hacer litio no sirve, es falso. Vamos al oro. ¿Qué exporta Argentina? El famoso doré. Ahora, la última etapa para transformar ese doré en no refinado no agrega en realidad tantos puestos de trabajo como agrega toda la parte primaria. De hecho, la minera Lindero que vos contabas, que es la última mina de oro que se construyó en Argentina, debe estar generando entre puestos directos e indirectos fácilmente 2.000 puestos de trabajo. Sí. Fácilmente. Una refinería de oro, te puedo asegurar que no genera esa cantidad de mano de obra. Entonces, no hay que comparar las cadenas de valor. En el agro sí comparto que la industrialización es la que genera mucha más valor agregado y mucha más mano de obra. Ahora, en la minería, el salto de precio y el salto de generación de mano de obra no es tan importante. Y el litio que exporta Argentina tiene un agregado de valor importante porque no es comparable con lo que hace Australia, que sí exporta un mineral intermedio. Pero ya que hablamos de Australia, fíjense la decisión de Australia, que es de los mayores productores de litio a nivel mundial, que dijeron, hay desarrollado, pues nosotros los miramos como si estuvieran allá, tomaron la decisión de decir, hasta acá llegamos en la cadena de valor y que refine y haga baterías chinas, que tienen la tecnología y son mucho más competitivos. Entonces, esto que tenemos los argentinos, viste que si no hay industria no sirve de nada, hay que adaptarlo y hay que entenderlo
a todas las cadenas de valor. Entonces, quiero aclarar esto porque es un mito que escucho todo el tiempo: si no hacemos batería de litio, producir litio. No. Anda a ver si en Catamarca cierra el litio. Y si yo prohíbo la exportación del litio porque nadie hace baterías de litio, ¿sabes cuántos empleos te genera una fábrica de baterías de litio? 100, 200. ¿Saben cuántos empleos genera la industria del litio en Argentina? Más de 10.000. Entonces, no todas las cadenas de valor son iguales. Estas industrias en particular en Argentina sí generan valor, y se va a dar la discusión cuando empiece el cobre. Ya la estoy viendo venir. Si nosotros no refinamos cobre, hacer cobre no tiene sentido. Ya empezó, y ya que lo mencionas, tenemos Chile. Chile exporta 69 millones de dólares de minería cada año a base de estado de cobre y carbonato de litio, y Qatar no tiene refinería. Entonces, ese es el punto, y bien lo describió Flavio, ¿no? ¿Cuál es nuestra capacidad de producción y en qué somos competitivos? Y otra cosa, no hay ninguna limitación para que en Argentina no exista una fábrica de batería de litio. Pero hay una razón por la cual todavía no existe. Y es porque la demanda la tenés. Acá tenemos demanda de baterías para las automotrices. La verdad es que ninguna puso en el público los planes en los próximos 10 años de fabricar coches eléctricos. En Argentina no, todavía no tenemos una demanda local. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fabricar baterías acá, mandarlas a sudeste asiático, con costos altos de flete. No tenemos chance de competir con eso. Sin embargo, si que existiera, si que apareciera la oportunidad, y debo decir además, es otra industria, no es minería, es otra industria. Pero si apareciera, bueno, pues están los recursos y se podría abastecer localmente cuando surja. Entonces, capaz que sea parte de la maduración que tenemos por delante, ¿no? Y también sea el desafío de ustedes de generar esas oportunidades. Algo también para destacar en esto es que las baterías de litio tienen un 6 a 7% de litio. El resto son otros componentes. Y hay una cuestión de escala que dice Ale, que dice Flavia, que hace que por ahora sea inviable hacer baterías de litio acá en la Argentina. Entonces tenemos que buscar también dónde somos competitivos, y hoy creo que claramente Flavia lo explicó. Producir litio a partir de salmuera nos hace muy competitivos. En el mundo existen 3 estrategias para desarrollar las industrias extractivas, que son estas, ¿no? La primera, enfocada a la producción únicamente primaria; la segunda, al desarrollo de proveedores; y la tercera, en la industrialización. Claramente, por ejemplo, Noruega se enfocó en las 2 primeras, Australia también, y yo creo que Argentina también es lo que tiene que hacer. En la minería en particular. Desarrollo de proveedores fuerte, porque no tan solo hay que mirar la cadena de valor hacia adelante, también hay que mirarla hacia atrás y consolidar un ecosistema de proveedores, tanto de productos como de servicios de tecnología. Es una oportunidad para la Argentina y hay mucho agregado de valor. Debería de ser la estrategia para la Argentina, y esto me evoca muchos debates cuando dicen, bueno, hay que nacionalizarlo para que haya una industria de baterías de litio. Hay nichos de mercado, de hecho, me estoy acordando, hoy Caputo hizo un tuit festejando la famosa licitación de batería. Nos conocemos ya de otras huestes, cuando era secretaria de Energía. Cuando renegaba con camisa, yo era secretaria de Energía, y decía, ¿cómo puede ser, con la cantidad de problemas energéticos, que no haya baterías de almacenamiento de energía en el sistema eléctrico argentino? Y lo sentían los muchachos de camisa y renegaban, pues esta es secretaria de Energía, pero viene con el mindset de la minería y nos rompe el coco. Bueno, hicimos el estudio en el sistema, se identificó, y en realidad esa licitación tenía por objeto decir, bueno, licitemos todos los puntos de almacenamiento crítico en el sistema eléctrico, y que haya un incentivo para quien que fabrique baterías de almacenamiento de energía, que son un nicho de mercado distinto a hacer baterías de auto. O sea, esas estrategias se tienen que explorar, pero no pueden ser condicionantes. Ahí lo tenemos a Bolivia, que dijo, el litio solamente lo puede producir, comercializar e industrializar el Estado. Bolivia lleva invertidos fácilmente $800 millones. ¿Ustedes saben cuánto litio exporta Bolivia?
Cero. ¿Ustedes saben cuántos autos eléctricos produce Bolivia? Cero. ¿Saben qué pasó con la fábrica de baterías en Bolivia? Nada. Entonces hay que tener una mirada amplia, informada y sobre todo tomar las decisiones y las políticas públicas más que parados en posiciones ideológicas, en posiciones mucho más pragmáticas. Será que yo lo sufro en el Congreso, imagínense, yo ingeniero industrial, soy por eso no soy ni libertaria ni opositora. Creo que la política le debe a la sociedad una discusión muchísimo más madura, porque si yo me paro en oposición a criticar y a tratar de que el Estado hoy le vaya mal, tengo 1000 argumentos para voltearle desde la ley de glaciares. Siempre voy a tener una biblioteca a favor y no para voltearle todo. La política tiene que dar muchísima más responsabilidad, porque si no, no vamos a lograr construir este proyecto país. Pero muy buena tu pregunta, porque es un debate que siempre está. Y otro punto, las refinerías de cobre, o las, sí, donde se refina el cobre, en realidad para tener cobre de muy buena calidad, lo que hacen es mezclar cobre de diferentes partes del mundo, porque cada concentrado de cobre tiene una composición química distinta. Entonces, cuando vas a una de estas plantas, en realidad diversifican su compra para que en esa compra puedan tener ciertas composiciones químicas que le puedan dar mejor calidad al cobre producido. Y en el mundo cada vez se hacen menos refinerías. ¿Por qué? Porque son muy intensivas en energía. Entonces, eso también hace de que Chile, que hace 100 años que produce cobre, no tenga una refinería. Y en litio hicieron 1000 intentos y al día de hoy no han consolidado tener una fábrica de baterías. Bueno, vamos a cerrar. Perdón, es que yo soy de la política y hablo. Es una apasionada, yo también, un poquito. Bueno, gracias a Fer, gracias a Pai, al grupo. No sé si hay gente conectada. No estamos transmitiendo en vivo, pero está grabado, así que. Bueno, para los que vean después esta discusión, gracias de verdad, porque son espacios muy ricos donde nosotros podemos contar qué lo que estamos haciendo es de verdad muy provisorio. Yo me quedo enganchada con cosas que me remiten a la historia y también agradezco tu pregunta final porque me trae a la discusión de los años 60, donde se habló de la División Internacional del Trabajo y donde la mitad del mundo para abajo estaba como condenada a producir alimentos, productos primarios, y la mitad de arriba a ser militar y poderoso, ¿no? Entonces parece que cargamos ese peso y estamos perseguidos por esa idea. Y creo que tenemos la revancha hoy de estar nuevamente posicionados como un país que hace 100 años fue grande del mundo porque la geopolítica de aquella época hizo que nosotros tuviéramos los alimentos que los países necesitaban. Hoy tenemos los recursos minerales, energéticos y también recursos humanos que el mundo demanda. Entonces, creo que es casi una revancha, ¿no? Una posibilidad de poder replantear también qué queremos, a dónde vamos y qué reglas queremos poner para aquellos que quieren trabajar en este lugar. Cualquier agradecimiento, espero que les vaya súper bien y si están interesados en seguir conociendo la minería, estamos a disposición, venimos a charlar con cualquiera, señor Carlos. Pasó la que te haga. Gracias. Para los que quieran, hay comida y bebida en el comedor, así que los invitamos a